Bueno, aquí estamos para celebrar estos 45 años que Dios nos ha permitido junto a mi esposa estar acá en el sur de Tucumán y a la vez saludando a todas las iglesias y los pastores en esta zona. Bueno, aquí estamos y comenzamos a disfrutar y recordar tantas cosas que hemos vivido durante todos estos años. Momentos como todo ser humano, momentos difíciles, pero momentos con la ayuda y el socorro de Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y bueno, antes de llegar a Tucumán, yo era un joven que realmente hubo alguien que marcó mi vida, que me llevó al camino de Dios, que es el pastor Armato Soli, que es de Campana, que era un joven. Yo era más joven, yo adolescente era un joven, me perseguía y siempre me evitaba y bueno, yo escapaba, como muchas veces escapamos de buscar a Dios, pero él fue persistente en eso hasta que llegué a la casa de Dios y de allí de Campana, porque soy de Campana, me llevó a Buenos Aires a un discipulado, a prepararme para el ministerio, lo que Dios quería para esa época. Y bueno, ahí estuve casi hasta que me casé. Hasta los 27 años, de los 15 y 6 años más o menos, sirviendo a Dios. Y cuando me casé con mi esposa, que la conocí ahí en San Diego del Estero, en un encuentro espiritual, y bueno, lo hicimos amigos, para serla simple nomás. Y bueno, después la segunda vez que nos encontramos después de ese tiempo en Mar del Plata. Y de allí comenzamos a escribirnos por carta. Y bueno, por carta llegó lo que tenía que llegar. ¿Eh? Y me dijo que sí, yo dije que sí, y a los 6 meses, creo, no recuerdo bien la fecha, 6 meses y 7 meses, viajé de Buenos Aires a Tucumán, nos casamos, volvimos a Buenos Aires a servir a Dios, aunque ella ya estaba sirviendo acá en Tucumán con el pastor Fernández y la señora Rosalinda de Fernández por mucho tiempo, una mano derecha ahí del ministerio que atendía la iglesia central. Y fuimos recién casados a atender un hogar de huérfanos de adolescentes, de jóvenes, varones, por un tiempo en Guernica. Y pasado el tiempo, durante esos 2 años que estuvimos en Tucumán, en Buenos Aires, hicimos ese trabajo, luego hicimos trabajo en la perra de Temperley con nenas, adolescentes, también niñas, huérfanos, y a la vez estuvimos atendiendo una obra en Montechingolo, muy famoso Montechingolo, la Oeste, que quedó una obra muy linda que muchos hermanos luego siguieron trabajando. Y bueno, mi regreso de Buenos Aires a Tucumán sucedió ese año 1980, en diciembre, 2 meses antes, creo que fue, sí, más o menos 2 meses antes, y vine para colaborar al pastor Hugo Fernández. Y bueno, estuvimos colaborando, trabajando aquí en la obra de la México, que estaba la México, y de repente el pastor dice, tiene que ir a Villares por 3 meses, porque hubo una consecuencia de un pastor con una necesidad y vinimos a reemplazar al ministerio por 3 meses. Y hoy, como estamos celebrando, estamos cumpliendo 45 años, pasaron 3 meses, para mí ya pasaron, no sé si para Dios, pero pasaron y aquí estamos sirviendo a Dios tanto tiempo, ¿no? ¿Cuántas cosas? Sí, pues principalmente mi pastor, Sergio Contreras, que fue un líder y realmente un padre, ¿no? Sin conocerme me recibió y realmente fue una bendición, un crecimiento para mi vida, ¿no? Aparte, el grupo que teníamos, que hoy por hoy podía recordar a Carlos Cabrera, que está en Las Flores,
muchachos que trabajamos juntos, hay discipulado, como Miguel Ángel Joel, también un gran siervo de Dios que está en Florencio Varela, y el otro joven estaba ahí en La Pampa, Santa Rosa, Roberto Lencina, y recuerdo también que era el chofer del pastor y también predicaba, tenía obra del Señor que está embargado, Roberto Fernández. Realmente hay muchos, muchos, y mujeres de Dios realmente que marcaron y ayudaron hoy lo que soy, realmente porque personas marcaron nuestras vidas, mi vida principalmente, ¿no? Muy bien, cuando llegamos aquí a la ciudad de Aguilar, principalmente llegamos y luego nos trasladamos acá a Concepción. Como todas las cosas, yo tenía que adaptarme al vivir Buenos Aires y venir a una provincia de Argentina hay un cambio bastante, ¿no? Pero gracias a Dios que principalmente en nuestras vidas el deseo de servir a Dios a través de la obediencia, aceptando el desafío del pastor que nos trajo por esos meses y pasaron tantos años que estamos aquí en el sur de Tucumán. Y bueno, el trabajo fue arduo al comienzo, andando por tantos lugares, principalmente en Aguilaremos, principalmente mi esposa Sarita. Ella recorrió todo, por ejemplo, ahí Santa Ana, todas las colonias en bicicleta, de Aguilares iba a Colonia hasta los Córdoba, y muchos jóvenes anduvieron con ella llevando la palabra, a tal punto que también iba el pastor Luis Álvarez. En ese momento no pensamos que iba a ser nuestro yerno, pero bueno, son las cosas del camino del Señor. Pero lo acompañó muchas veces a mi esposa a esos eventos en bicicleta y muchas anécdotas, seguramente él tendrá, camina por sus lugares. Y luego, bueno, luego comenzamos con el pastor Fernández a trabajar en todos los pueblos de aquí de Aguilares hasta la provincia de Salta, ¿no? Recorriendo por ejemplo, esas reuniones de fe que hacíamos, que hemos estado trabajando en ese tiempo con el reverendo Cabrera. Esas reuniones de fe que estuvimos trabajando en Roger, actualmente creo que va un símbolo de aquí, van a tener reuniones ahí, también en Montero también estuvimos trabajando, en Santa Lucía, en Lule, en Tranca, después está en Metán y Rosario de la Frontera, todos esos lugares que hemos estado trabajando con el pastor Fernández. Yo puedo dar gracias a Dios que hoy por hoy hay hombres y mujeres, hay obras que siguen adelante trabajando y sirviendo al Señor. Y bueno, aquí también, cuando llegamos aquí a Concepción, a los 2 o 3 meses que estuvimos en Aguilar y comenzamos a hacer reuniones aquí en la Perla del Sur, como le llaman. Y bueno, y después de 10 años que pasamos trabajando en Aguilar y vinimos a vivir aquí a Concepción. Y ya pasó aquí en Concepción 30 años y 10 en Aguilar y un poquito más, ya llegó a los 45. Y hoy por hoy puedo decir, estoy muy feliz junto con mi esposa de que pudimos ser aportadores de la palabra de Dios a través de todos estos lugares que anduvimos trabajando, sirviendo al Señor. Y hoy por hoy agradecido a Dios de tener nuestros hijos sirviendo a Dios, como la pastora Natalia, nuestra hija, que está al frente de la obra aquí de Concesión. Estamos tan agradecidos al Señor que ellos puedan seguir, porque no somos eternos. Hoy estoy celebrando junto a mi esposa estos 45 años y pensábamos hoy,
¿Llegaremos hasta los 50? No lo sabemos. Pero hoy sí, hoy festejamos estos 45 años y el verla a nuestra hija sirviendo al Señor, llevando una obra magnífica, maravillosa, muy linda. La fundación, trabajando con los jóvenes, con los niños, con los ancianos, con todas las actividades que se trabaja en la obra de Dios. Y nuestro hijo ahí en Rosario de Santa Fe, una obra magnífica, maravillosa, un grupo de hombres y mujeres. Y no simplemente en lugares, sino poder verlo que viaja a otros países, a Europa, a tantos lugares, abriendo puertas, llevando obreros. Creo que como padre y como pastores estamos agradecidos a Dios, que no fue en vano el sacrificio, si podemos decir de esa manera. Sí se ha pasado momentos no gratos como todos seres humanos, más en la obra de Dios, pero ver el fruto y verlo realizado a través de nuestros hijos. Y yo creo firmemente que también a través de nuestros nietos, estos 7 nietos que Dios nos ha dado, creemos que son hombres y mujeres que Dios se ha tomado en sus manos, y tenemos que ver el tiempo, el proceso de la vida, pero es maravilloso de disfrutar todo este tiempo que Dios nos ha dado. Bueno, ya hay 3 etapas muy fuertes, aparte de lo que hemos visto en la obra de Dios, que estamos recordando de que cuando comenzamos aquí en la Perla del Sur, aquí en Posesiones, fue en el CNC San Martín. Hacer esa reunión de fe fue extraordinario, realmente ver ese lugar lleno de hombres y mujeres y ver milagros sobrenaturales, realmente, ¿no? Y damos gracias a Dios que eso continúa hoy por hoy aquí en la calle San Martín. Gracias a Dios creemos por lo que Dios ha comenzado y lo va a perfeccionar. Y experiencia, podemos decir, por tantos años podemos decir tantas experiencias, pero una de las 3 experiencias fuertes que realmente uno queda marcado, primeramente fue el accidente de Sarita, mi esposa, que un auto la atropelló, clínicamente estaba muerta, su cerebro estuvo 21 días sin vida, tuvo la experiencia de estar con Dios y ella pedirle a Dios volver, porque yo venía de Buenos Aires con un problema de hígado, que tenía que hacer un trasplante de hígado, que tenía un problema, y le pidió a Dios volver, y dio una sonrisa que esa no se olvida de su mente, de su ser, de ver a la sonrisa de Dios que le daba permiso de volver, y ella vio cuando entró a su cuerpo, se movió, porque ya estaba tapada. Fue acá en la avenida, en la calle Joaquín, visitando a una anciana que estaba enferma. Un auto fuera de control la llevó por delante y tuvo ese accidente. Por causa de ese accidente tuvimos la otra experiencia de que hoy por hoy es la pastora de este lugar, Natalia, nuestra hija, que tenía ese tumor cerebral, que a los 12 años ya no tenía vida. Hoy por hoy podemos verla y es una tremenda bendición a tanta gente a través de su ministerio. También Dios es un milagro, desapareció ese tumor. Y la otra experiencia, la tercera experiencia fue de mi salud, que fui operado del corazón abierto a los 58 años. No tenía esperanza, tenía el 1% de salir. El mismo médico le dijo a la familia que ellos iban a hacer todo lo que está en el alcance. Él iba a entrar y clínicamente era muy difícil salir, pero había un grupo de hombres y mujeres que hoy nos recordamos con mi esposa, con Sarita, de Pastor Fernández, un grupo de pastores y hermanos en la fe, ahí en la clínica, orando, clamando, de rodillas en la sala, por mi vida principalmente. Y bueno, aquí estoy, ¿no? Increíble, uno lo puede contar y dice, pues, ¿cómo puede ser? Pero es así, es la historia de ver la mano y la fidelidad de Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y milagros, podemos estar, no sé cuánto tiempo podemos estar grabando, contando los milagros
extraordinarios que Dios ha hecho. Una de las cosas que recién le contaba acá a Martín, a los chicos que están acá, uno de los milagros que está en la Biblia, cuando esa persona encorvada lo trajeron a Jesús, Jesús puso su mano y la sanó. En Santa Ana trajeron a una señora encorvada en un surqui, puesta en un colchón, la trajeron y la pusieron en el altar. Y Sarita comenzó a cantar esa canción muy antigua que hoy ya no la cantamos. Basta que me toque Jesús, Señor. Y mientras que cantaba, esa mujer se enderezó y se puso de pie. Fue algo extraordinario ver milagros sobrenaturales. Ese es el Dios que hemos creído y creemos. Y aquí estamos, 45 años. Pero quiero decir algo. Yo estoy aquí por la compañía que Dios me ha dado. Una compañera fiel, una compañía que cuidó mi vida, cubrió mi ministerio, y lo que yo puedo hacer hoy, sí puedo decirle Dios, que Dios usó a mi esposa para ser lo que soy hoy por hoy y llegar a esta altura de ministerio por la vida de mi esposa. Doy gracias a Dios, como dije hace un rato, también una vez más, gracias por la vida de nuestros hijos sirviendo a Dios, y lo creo firmemente que también nuestros nietos serán los míos, mayores todavía, porque creemos lo que dice la Biblia, que mayores obras haremos en su nombre, lo creemos. Muy bien. Bueno, acá estamos llegando al fin de esta charla, esta experiencia de estos 45 años. Simplemente agradecer a tantas personas, hombres y mujeres de Dios, que han bendecido nuestras vidas y podamos seguir siendo de bendición. Y una de las cosas que siempre la tengo en mi mente, en mi corazón, son dos expresiones de la Escritura. Hay muchas cosas que suceden hoy en día. Hoy, con tanto adelanto de la tecnología, uno queda asombrado. Pero yo me aferro a lo que realmente dice la Biblia. Un verso, primer verso, fue el que dio hizo un milagro en mi vida. Por eso tomé la determinación de servirle a Dios. Cuando le dije a Dios, sáname y te sirvo, y Dios me sanó. Porque yo oí esa palabra y siempre la repito, que dijo Jesús: al que cree, todo le es posible. Es difícil, no es fácil, pero no es imposible confesarlo, creerlo, que para Dios no hay nada imposible. Y la otra palabra que me sustenta y puedo seguir adelante, lo que dice Hebreo, allí 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ayer, ¿por qué? Ayer vemos los relatos de la Escritura, los hombres y mujeres de Dios que marcaron un principio. Y aquí también, en este siglo, hombres y mujeres. Hoy, porque Dios sigue siendo fiel, y mañana también sigue siendo fiel. Son dos versos que siempre están en mi corazón. Al que cree, todo es posible. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Por eso doy gracias a Dios por estos 45 años junto a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos y a todos hombres y mujeres que hemos caminado a lo largo y a lo ancho de esta provincia de Tucumán. Nunca pensé llegar a Tucumán. Pero ¿saben una cosa? Antes de terminar, quiero decirle algo. A los 15 años, recuerdo recién, a los 15 años yo tuve un sueño de una entrada de la ciudad que está actualmente acá a la entrada del río Gastona, por la ruta 38 antigua, que hay un arco que antes decía bienvenido a Concepción. Hoy quedó el arco nada más. Yo soñé ese arco cuando tenía 15 años y llegué aquí hace 45 años atrás.
Cuando iba a Catamarca con mi esposa a atender una reunión en la iglesia de Catamarca, pasé por el río Gastón en colectivo El Trébol, en aquella época. Y miré ese cartel y me vino a mi mente que yo soñé con ese cartel, sin saber que era el lugar que yo tenía que estar. Y aquí estoy. Doy gracias a Dios. Dios tiene cosas ocultas que a veces no alcanzamos a entender. Pero en una cosa sé, Dios es fiel. Y que esta charla que estamos teniendo en este día, recordando tantos años y cuánta experiencia, sea de bendición para tu vida. Y deseamos con todo nuestro corazón que podamos seguir adelante. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Que la bendición de Dios esté sobre vuestras vidas. En el nombre de Jesús.